Nos lo va a colgar en streaming, lo cual no sería ideal, pero bueno. Venga, entonces lo que estábamos diciendo es, yo tengo un problema en el que tengo dos circunferencias por aquí y tengo un punto de paso que ahí me lo llaman C sub 3, de tal manera que estas circunferencias son C sub 1 y C sub 2. Exactamente igual y así lo tenemos con el mismo nombre. Y tenemos que este es O sub 1 y este es O sub 2. ¿Vale? La cuestión es O sub 2. La cuestión es, lo que decíamos, nosotros tenemos dos opciones para poder atacar este problema. O bien hacemos la inversión que transforma C sub 1 en C sub 2, o bien hacemos una inversión con centro en C sub 3 y trabajamos con el problema en el mundo inverso. En el mundo inverso, como yo estoy buscando una circunferencia que pase por, o sea, que sea tangente a C sub 1 y a C sub 2 y pase por C sub 3, al invertir con centro en C sub 3, en ese mundo inverso esa circunferencia se me va a convertir en una recta y por lo tanto la resolución de mi problema es más sencilla. ¿Cuál de las dos maneras queréis que utilicemos? A mí me salía de por sí la última, la de poner el centro en C sub 3. Venga, pues vamos a hacer eso. Decimos, voy a coger un Vale. punto I que sea igual a C sub 3. ¿Vale? Tengo ahí ese centro de inversión que lo voy a colocar en rojo. Entonces, el siguiente paso es que tenemos que determinar qué potencia de inversión quiero yo. Y fijaros que en principio me vale una potencia de inversión cualquiera. Yo no tengo mayor criterio. Si yo cojo una potencia de inversión general, voy a trastear un poquito y luego ya lo veremos bien. Si yo cojo una potencia de inversión cualquiera, esa sería mi circunferencia fundamental de la inversión. ¿Vale? La voy a pintar en rojo. C sub F. Yo tengo los inversos de esas circunferencias que si lo estoy haciendo en papel me cuesta bastante más, pero aquí simplemente le puedo dar a estos botones y fijaros que me salen esas dos circunferencias inversas. Fijaros que distintas potencias tienen su parte buena y su parte mala. Yo puedo hacer la inversión que transforma C sub 2 en sí misma. Y entonces lo que pasa es que esta circunferencia C sub 1' me queda pequeñita. Si cojo una circunferencia que transforme C sub 1 en esa misma, entonces esta otra circunferencia se me va completamente de madre. Entonces, en este problema, ninguna de las inversiones es cómoda per se. ¿Vale? Tenemos que coger una potencia de inversión, pues yo qué sé, si cogemos esta, esto se nos va a quedar muy pequeño. ¿Tú cuál has escogido? Yo, Sí. pues ninguna. Es que como no sabía después al final Vale, bueno, cómo pues hacerlo, entonces me quedaba a la mitad. fíjate que este problema, lo primero que tenemos que hacer es determinar esta potencia de inversión. De cara a trabajar menos, quizá lo más cómodo sería hacer que C sub 2 se transforme en ella misma. Porque fíjate que en ese caso, bueno, pues la circunferencia D me queda pequeñita, pero no es tan malo. Entonces, para determinar esa potencia de inversión, lo que hago es cojo este arco capaz, determino esta intersección y eso me determina este segmento de inversión que voy a llamar casu I. Esa es la potencia de inversión, que me permite determinar la inversión que hace que C sub 2 se transforme en ella misma. Y esa circunferencia fundamental de la inversión es esa de ahí. ¿Algún problema para determinar esto? ¿O eso lo No, entendemos sin eso problema? sí. Vale, pues entonces ya tenemos nuestra circunferencia fundamental de la inversión. Este punto se convierte en el mismo, vamos a quitarle la etiqueta. Y esto lo que hace es que C sub 2 sea exactamente igual a C sub 2'. 2 igual a C' sub 2. ¿Vale? Ya tenemos ahí que esa circunferencia es igual a ella misma. Ahora tenemos que determinar la inversa de C sub 1. ¿Cómo se os ocurre que podemos atacar esa resolución de determinar esa inversa? Por puntos. ¿Cuántos puntos tengo que utilizar? Sería 3 mínimo, ¿no? 3 es el máximo, de hecho. Tú fíjate que lo que dices es... Tú lo que dices es, bueno, pues como la circunferencia tiene que ser homotética, su centro tiene que estar ahí. Sí. ¿Vale? Con lo cual ya si determinas solamente 2 puntos, como ya sabes que su centro tiene que estar ahí, ya tienes la información necesaria para sacar dónde está esa Vale, sí, porque si no circunferencia. Sí, claro, sacar la mediatriz de los 2 puntos y entonces ahí ya tienes el problema resuelto. Entonces, como mucho, tienes ese trabajo. Tienes el trabajo de sacarte dos puntos inversos. No tienes nunca tienes que irte a los 3 al completo. Entonces, lo puedes hacer así o puedes decidir sacar un punto con más criterio.
por aquello de limpiar un poquito el dibujo y no tenerlo demasiado ocupado, lo que voy a hacer es voy a sacarme el inverso del punto de tangencia, ¿vale? De esa manera yo tengo este punto de tangencia T, que no tiene nada que ver todavía con la solución, simplemente estoy sacando, digo, bueno, pues yo tengo este segmento de aquí, es el segmento de tangencia. Si yo ahora determino el inverso de este punto, que requiere hacer aquí otro teorema del cateto, yo tengo este punto de aquí, T', y tengo directamente el centro de la circunferencia inversa, ¿vale? Este que voy a llamar OC1'. El centro de la circunferencia C1'. Y tengo el punto de tangencia, con lo cual pues lo que tengo es el inverso de esa circunferencia. Si os fijáis, utilizo la herramienta de inversión y directamente, si pincho adecuadamente, pues efectivamente saco ese C'1. ¿Entendido cómo y por qué hemos hecho esto? Teníamos otras maneras de operar. Podíamos haber simplemente calculado el inverso del punto más cercano y el punto más lejano. O lo podríamos haber hecho de 50 maneras. Simplemente lo que yo estoy diciendo es, como sé que C'1 tiene que ser homotética con su inversa, si yo calculo el inverso del punto de tangencia, pues tengo que tener una circunferencia que tenga su centro en esta recta verde y sea tangente por este punto T', pues ya tengo donde está colocado esa circunferencia. ¿Visto un poco? Sí, cuéntame. Y sí, esa recta que pasa por T' y el punto C es perpendicular, ¿no? Claro, lo que yo estoy haciendo aquí es utilizar esto para hacer un teorema del cateto. Lo que tengo aquí en azul es un teorema del cateto y esta es la ortogonal que directamente le puedo utilizar esa misma ortogonal para alargarla hasta la recta verde y determinar el centro. De esa manera pues tengo un trazado que me ahorra trabajo. Y efectivamente lo que estamos diciendo es que estas dos rectas son ortogonales. ¿Vale? Tenemos ahí ese ángulo que le vamos a poner también en azul porque es de la misma construcción y le vamos a decir que no nos muestre el este. ¿Vale? Entonces, fijaros que yo ya tengo mi problema inverso. Yo ya me olvido de mi C1 original y ahora lo que yo tengo son C1 y C2'. Y tengo que buscar en el mundo inverso las rectas que sean tangentes a esas dos circunferencias. ¿Algún problema con cómo resolver eso o lo hago directamente con la herramienta de tangencia? Tangencia a las dos circunferencias, ¿no? Sí, o sea, lo que yo digo, yo puedo hacer esto porque GeoGebra tiene directamente la herramienta que me calcula las 4 tangentes. ¿Tú sabrías hacer eso sin problemas o prefieres que lo veamos? Sí, a ver, yo sé que hay que hacer como las 4 tangentes y luego coger los que, Pero ahora la los que pregunta no es, están en ¿la la metodología de circunferencia. cómo sacar esas 4 tangentes la tenemos clara? No. Vale, pues lo que hacemos es, sabemos que las tangentes van a pasar por los centros de homotecia positivo y negativo que relacionan esas dos circunferencias. Sí. Entonces, para eso necesitamos decir, bueno, pues entonces, si tienen que estar en los centros de homotecia, tienen que estar en esta recta rosa que yo tengo aquí. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es determinar esos centros de homotecia. Cojo un punto cualquiera de C1, el que a mí me dé la gana, y cojo este segmento de aquí. Y ahora cojo una recta paralela a ese segmento y la paso por el centro de C2'. Y determino esos puntos que van a ser E1 y E2. ¿Vale? Vale. Y tengo este segmento de aquí que es paralelo a este otro segmento de acá. Y lo voy a poner en ese color ahí más o menos brillante. ¿Vale? Entonces fíjate que esos segmentos son paralelos. Y ahora lo que yo digo es que esto me determina el centro de homotecia positivo por ahí abajo y el centro de homotecia negativo por ahí. En el ejercicio que me has dicho, me están pidiendo una circunferencia que sea exterior a C1 y a C2. Eso quiere decir que aquí lo que me están pidiendo es que busque una solución que está relacionada con la homotecia positiva. Entonces me puedo olvidar de la homotecia negativa. ¿Eso tenemos claro por qué funciona o no?
No exactamente. Vale, la idea es, cuando yo tengo dos circunferencias, ¿vale? Y de hecho voy a haceros una figurita de análisis rápidamente, que es más cómodo de trabajar. Yo tengo esta circunferencia. Uy. Tengo estas dos circunferencias, ¿vale? Entonces, yo digo que yo puedo tener yo diré, dame un segundo, punto en objeto. Yo puedo tener una circunferencia que sea tangente a las dos circunferencias por el mismo lado, como es el caso de esta de aquí. Punto medio, centro, recta. Fijaros que en este caso yo tengo esta circunferencia de aquí que es tangente a Q y a Q' y mantiene a Q y a Q' al mismo lado. En este caso Q y Q' están las dos en el centro, o sea, están las dos en el exterior de la circunferencia de su 1. O las dos en el interior, me da exactamente igual. Fijaros que estas dos circunferencias Q y Q' están a un mismo lado de D sub 1. Topológicamente, D sub 1 no nos separa a Q y a Q'. Esas soluciones en las que yo tengo que o sea, esa relación topológica de que las soluciones estén las dos al mismo lado o sea, las dos condiciones estén al mismo lado de mi solución, se mantiene mediante la inversión. De tal manera que si yo tengo esta circunferencia de aquí, de su 1, da igual que yo invierta de una manera, esto se me convertirá en dos rectas, en el caso de nuestro problema de ahora, que van a mantener a Q y a Q' al mismo lado. Mientras que si yo lo que tengo es una solución que va al revés, que yo tengo que la solución es tangente por un punto y o sea, tiene una por el exterior y otra por el interior, las vamos a hacer en un momento. Déjame un segundito. Circunferencia de inversión, sí, directamente tengo esto, no sé por qué no lo hago directamente. Vale, y ahora... Ahora estoy haciendo unas cuantas cosillas para poder hacer una figura de análisis, pero vosotros como si no... Darme un segundo. Simetría central. Ya tengo simetría central. ¿Me quieres hacer caso? Con respecto a esto, ahora sí. Y ahora cojo esta de acá y tengo esta otra solución de aquí. Fijaros que yo tengo una solución del estilo de la verde o puedo tener una solución del estilo... Os recuerdo que en nuestras circunferencias originales, que ya tenemos mucho ruido por aquí, son estas dos. Vale. Yo estoy buscando las circunferencias que sean tangentes a estas dos y yo puedo tener una circunferencia como la verde o una circunferencia como esa morada que yo tengo ahí. Fíjate que en la verde, si Q está fuera de mi circunferencia verde, entonces Q' también está fuera, y si Q está dentro de mi circunferencia verde, pues Q' también lo está. Sin embargo, en la morada, si una está dentro, la otra está fuera y viceversa. ¿Vale? Fíjate que la circunferencia morada, te pongas como te pongas, siempre tienes uno a un lado, otro al otro. Entonces, esta relación, lo que os decía, esta relación topológica de dónde están mis dos circunferencias a las que tengo que ser tangente, se mantiene cuando yo invierta. De tal manera que si yo estoy buscando una solución del estilo de esta, a mí en mi figura análisis me dicen que quiero una solución de este estilo, pues esta circunferencia tiene a Q a un lado y a Q' al otro, pues la recta que yo estoy buscando va a ser una de las rectas de la homotecia negativa, de las rectas que tienen Q a un lado y Q' a otro. Sin embargo, si me están diciendo que estoy buscando una solución de estas, lo que voy a tener es una de las rectas de la homotecia positiva, que tienen tanto Q como Q' al mismo lado. Esa es la idea fundamental que tenemos ahí. ¿Visto un poco? Vale. Bueno, pues borro esta figura de análisis para que no nos... Y entonces siempre se conserva, ¿no? Esa idea de la topología de dónde están colocadas las soluciones siempre se conservan en la inversión. Vale. Si tú tienes una solución en un problema que mantiene una circunferencia C sub 1 a un lado y otra circunferencia C sub 2 al otro lado, por mucho que yo la invierta, nunca puedo obtener que mi C sub 1' y mi C sub 2' estén al mismo lado de mi solución. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que a mí este E en realidad no me interesa, a mí lo que me interesa es esta homotecia positiva, que relaciona estos dos elementos.
Entonces, una vez yo he obtenido este h+, que fíjate lo que yo decía, da igual qué puntos E y E' determine, que esto me da ese de centro de homotecia positivo, lo único que tengo que hacer es determinar la tangente a la circunferencia desde ese punto de homotecia positivo. Tendré una por este lado y otra por este lado, y esas serán los inversos de mis soluciones. Vale. ¿Cuál de las dos estamos buscando? Pues fijaros que yo estoy buscando una solución que esté como por aquí, y la otra solución posible será una solución mucho más grande. Entonces, de las dos posibles soluciones, a mí la que me está interesando es la solución que esté más lejos del centro de inversión. La recta que esté más lejos del centro del centro de inversión, o que sea más lejos, sí, la recta que esté más lejos del centro de inversión se me va a invertir en la circunferencia más pequeña. Si yo coloco una recta cerca, se me va a convertir en una circunferencia grande. Si coloco una recta lejos del centro de inversión, se me va a convertir en una circunferencia más pequeña. ¿Eso lo vemos? Sí. Pues entonces lo único que tengo que hacer es decir, vale, pues yo determino arco capaz, saco esta tangente de aquí y este le voy a llamar T1 y saco esta solución inversa. Esa es mi S', que la voy a colocar en bien grande y en naranja, por ejemplo. Esa va a ser mi solución, que pasa por ese punto de tangencia T1 y por ese punto de tangencia T2. ¿Vale? Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es determinar el inverso de esta recta. Y tengo varios criterios para poder determinar el inverso de esa recta. Fíjate que la recta la tengo, o sea, el inverso de la recta la tengo determinado por varias condiciones. La primera, fíjate que tengo dos puntos de paso. Tengo los dos puntos de corte con la circunferencia fundamental de la inversión, pues ahí tengo una solución, o sea, tengo una manera de determinar la solución. También tengo que tiene que ser perpendicular, o sea, tiene que tener su centro en la perpendicular a esta recta, ¿vale? También conozco el inverso de los puntos de tangencia. Dado ese punto T2, mi circunferencia tendré que pasar por ese punto de ahí, T'2. ¿Vale? Tengo muchos métodos para determinar esa circunferencia. Al final yo digo, bueno, pues calculo un par de ellos, voy a calcular esas intersecciones y fíjate que tu solución será esa de ahí. ¿Vale? Que efectivamente pasa por F, pasa por G, pasa por T2', pasa por T1'. Lo determinamos un momentito y vemos que el inverso de este punto T1 es ese otro punto de ahí. Cumple absolutamente todas las condiciones que me han pedido. ¿Vale? Vale. Entonces, esto es posible porque yo tengo un punto de paso. Si mi punto de paso está, como este caso de aquí, está muy para un lado, entonces fíjate que el problema que tiene es que esta solución aquí se me hace súper pequeñita y es difícil trabajar. Entonces, pues no es la manera más cómoda de operar. Pero al final, de una manera o de otra, yo determino una potencia de inversión que me parezca apropiada y yo soy capaz de sacarme esa solución. ¿Vale? Filosóficamente, ¿qué era lo que te daba problemas aquí? O sea, no sabías llegar a cómo determinar la potencia de inversión o sea, lo importante aquí es entender el porqué del procedimiento. Y ya la mecánica de cómo trabajarlo, pues es cuestión de practicar un poquillo. Cuéntame. Es que como que no sabía invertir una de las circunferencias, como que me quedaba la C2 es igual a C2' y la otra pues no sabía invertirla, pero vale. Fíjate que a las malas es lo mismo lo que ha dicho Cristian. Coges 3 puntos e inviertes los 3 puntos a cuchillo. Vale. El problema que tiene eso es que, bueno, fíjate en este problema que hemos hecho el menor número de trazados posibles y aún así tenemos todas estas líneas. Imagínate si aquí tuviéramos 3 teoremas del cateto, que además yo estoy haciendo trampas entre comillas, que yo te puedo pintar una semicircunferencia sin necesidad de determinar el punto medio del segmento. Tú tienes que además coger el compás otras 2 veces para sacarte el punto medio para poder sacarte el teorema del cateto. Entonces hay que intentar limitar el número de veces que hacemos todas estas cosas por simplificar nuestra operación. ¿Vale? Y entonces, sí, cuéntame. Digo, aquí sería
este problema está hecho para que usemos la otra manera, ¿no? Claro, con la otra manera Vale. queda un poquito menos mal. Fíjate que tampoco es, o sea, si yo el punto C sub 3 te lo pongo más a la derecha todavía, entonces ya sí que empieza a ser absolutamente imposible hacerlo de tal manera que C sub 2 se convierta en ella misma y que C sub 1 se convierta en una circunferencia operable. Tú siempre puedes coger una circunferencia en el medio e invertir tanto C sub 1 como C sub 2 en algo que sea más o menos razonable. Pero fíjate que ahí ya estás invirtiendo dos circunferencias, lo cual es pues bastante coñazo. Venga, entonces este le vamos a guardar como el GM18-1 y ahora lo vamos a resolver de otra manera. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es decir, bueno, pues voy a coger, limpio mis trazados y tengo mi enunciado tal y como estaba. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, pues borro el rótulo este, que ya no es cierto, y ahora lo que voy a hacer es voy a determinar la inversión que convierte a C sub 1 en C sub 2. Si yo determino esa inversión, fíjate que es lo que estaba haciendo antes en mi figura de análisis. Yo lo que voy a determinar es las circunferencias que sean tangentes a C sub 1 y a C sub 2 van a ser dobles, van a ser ortogonales a la circunferencia fundamental que convierte C sub 1 en C sub 2. Entonces, al final, esto lo voy a hacer con mi herramienta y luego simplemente lo repito. Esto me da esas dos circunferencias de inversión que son las que transforman C sub 1 y C sub 2. ¿No tengo uno más bonito? ¿No tengo el consigno? Sí, tengo el consigno. Tengo dos circunferencias de inversión que transforman C sub 1 en C sub 2. ¿Cómo determino esas dos circunferencias de inversión? Pues misma idea que antes. Tienen que tener su centro en esta recta y tienen que ser los centros de homotecia positivo y negativo. Pues simplemente cojo un punto cualquiera aquí, cojo este segmento de acá, hago una paralela por el centro y lo que te decía, como lo que nosotros estamos buscando es una solución que mantiene a C sub 1 y a C sub 2 por fuera, ¿vale? Eso está relacionado con la inversión positiva. Cuando yo tengo las dos condiciones al mismo lado, están relacionadas por una inversión positiva. Cuando tengo las dos cosas a distinto lado, están relacionadas por una inversión negativa. Entonces, a ese punto A le corresponde ese punto A sub 1. Y entonces yo puedo determinar aquí este centro de homotecia positivo que va a ser el centro de inversión que yo estoy buscando. Ese y sub más. Una pregunta. Cuéntame. Si estamos trabajando con la inversión negativa, ¿cómo sabemos cuál es la que queda a una dentro y a otra fuera? O al revés. Fíjate que si a mí me están pidiendo un problema con inversión negativa, lo que me van a dar es, me van a decir, venga, te van a poner una figura análisis en el que te van a decir, tú estás buscando, a ver, espérate que lo pinte, por ejemplo, esta solución. Sí. Imagínate que te dan esto y te dicen, venga, esta es una de tus circunferencias, esta es otra de tus circunferencias, C sub 1 y C sub 2, tu punto P es este de aquí, y te están pidiendo esa solución. ¿Vale? Pues entonces tú te fijas y dices, bueno, pues para esta solución de aquí, yo tengo que esta solución que me están pidiendo tiene a una por dentro y a otra por fuera. Esto va a estar relacionado con la inversión negativa, de alguna manera. Entonces, si yo invierto en P, quiere decir que lo que yo estoy buscando es una de las dos rectas tangentes por el interior, y sobre cuál me estoy refiriendo, pues lo tengo que hacer mirando la topología un poquillo. Fíjate que si tú coges aquí, voy a coger estas tangentes. Imagínate que tú has hecho tu inversión en P para determinar esta circunferencia, ¿vale? Entonces, esta circunferencia de aquí, que es mi solución, la voy a pintar en rojo, puede ser el inverso de o bien esta recta que yo he colocado en verde, o bien esta recta que yo he colocado en rosa, por ejemplo. Sí. ¿Con cuál de las dos crees que se corresponde? Con la rosa. Y fíjate por qué. Porque este punto de tangencia de aquí se tiene que convertir en un punto que esté por dentro.
Y este punto de tangencia de aquí se tiene que convertir en un punto que esté por fuera. Entonces, tú te haces un mono de un esquemita y dices, vale, de estas soluciones, ¿cuál se corresponden entre sí? Pues si el punto de tangencia va a estar por este lado, entonces quiere decir que en el mundo inverso el punto de tangencia tiene que estar al lado contrario. Y con eso ya sacas cuál es la solución. ¿Vale? Sí, sí, muchas gracias. Venga, perfecto. Bueno, pues entonces seguimos borrando aquí un poquito para no nos moleste y volvemos a donde estábamos. Vale, nosotros ya tenemos nuestro centro de inversión en este lado. Y lo siguiente que tenemos que hacer es determinar cuánto vale la potencia de inversión que me determina esta circunferencia de autoinversión que yo tengo aquí. Entonces, para eso lo que hago es determinar un punto y su inverso. Fíjate que el inverso del punto A va a ser ese punto A'. ¿Vale? Entonces, lo único que tienes que hacer es utilizar un teorema del cateto y dices, bueno, pues desde A me voy hasta ahí, saco esta perpendicular y efectivamente me da la potencia de inversión que yo ya tenía calculada porque tengo una herramienta de GeoGebra que me hace el trabajo. Pero ahí lo tenemos, ¿vale? De tal manera que yo tengo ese segmento de aquí y este segmento de aquí que me da la K sub I. La raíz de la potencia de inversión. De tal manera que esto lo coloco en rojo para indicar que es una potencia de inversión y esto lo voy a colocar, por ejemplo, en azulito para indicar que es una construcción auxiliar. Y esto lo quito y me quedo con este segmentillo de aquí y coloco estos dos segmentos del mismo color. Y fijaros que me da igual qué punto A coloque yo, que esto funciona. ¿Vale? No hay ningún criterio para escoger un punto A u otro punto A. Esto me da exactamente la misma potencia de inversión. ¿Visto hasta ahí? Sí. Bueno, pues entonces, lo que estábamos diciendo antes, si yo ahora cojo las circunferencias que pasan, son tangentes a C1 por aquí y a C2 por acá, fijaros que esas circunferencias son todas ellas, esto es una figurita de análisis, ¿eh? No lo copiéis si estáis trabajando, que simplemente quiero hacer una comprobación de por qué funciona esto. Fijaros que si yo cojo estas circunferencias de aquí, todas estas circunferencias son ortogonales a la circunferencia D. Son tangentes a C1 por E, a C2 por E', y todas ellas son ortogonales a la circunferencia D, porque son dobles en la inversión que convierte C1 en C2. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es una circunferencia que pase por C3 y pase por el inverso de C3. Porque tiene que ser doble en esa inversión. ¿Dónde estará el inverso de C3? Pues una vez más, puedo utilizar el teorema del cateto y decir, bueno, pues saco ahí esa perpendicular, eso me determina ahí un punto de tangencia, y ahora lo que hago siempre es cojo este segmento de aquí, que también tiene que valer K sub I, y hago una perpendicular a ese segmento por este punto. Y eso me determina este punto de aquí, que es C' sub 3. ¿Vale? Ya tengo ahí el inverso de ese punto. Voy a quitar un poquito de rectas y dejarlo simplemente como segmentos. Aquí y aquí. E insisto, lo importante aquí es este ángulo de aquí que sea un ángulo recto. Y que este ángulo de aquí también sea un ángulo recto. Vamos a marcarlo para dejarlo más claro. Venga, entonces ya tenemos el inverso de C sub 3. Fijaros que ahora lo que yo estoy buscando es las circunferencias que pasando por C', C3' y C3 sean tangentes a cualquiera de estas dos. Entonces esto no es más que un problema fundamental de tangencias. Lo único que tengo que hacer es resolver ese problema. Yo estoy buscando las circunferencias de un haz elíptico, porque pasan por C1 y C3, y que son tangentes a, por ejemplo, C2. Entonces, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues yo voy a resuelvo el problema fundamental de la tangencia escogiendo una circunferencia auxiliar, la que sea, que corte a C2
y eso me permite determinar el centro radical de la solución y de C sub 2. Tengo este punto de aquí, que es el centro radical. ¿Vale? Visto que es el punto que tiene la misma potencia con respecto a cualquier circunferencia que pase por C sub 3 y C sub 3' y a la circunferencia C sub 2. Y esta circunferencia auxiliar, pues lo que hago es me determino la recta base de la solución, que será la mediatriz de ese segmento, y cojo una circunferencia que tenga su centro, que pase por C sub 3 y que me corte a C sub 2. ¿Sí? Sí, vale. Recta base. De tal manera que esta recta de aquí es el eje radical de mi solución. Una vez yo tengo eso y he utilizado, insisto, esta circunferencia auxiliar, que la voy a colocar aquí, C aux. Ahora lo que tengo que determinar es cuál es la potencia desde ese centro radical al centro radical. ¿Cómo determino esa potencia? ¿De qué? Del centro radical. Claro, tú ahora estás Pues- resolviendo el problema final de tangencias. Necesitas determinar cuál es la potencia desde este punto, o bien a cualquier circunferencia del haz, o bien a la circunferencia C sub 2, que es con la que estás trabajando. Ujú. Entonces, ¿cómo determinas esa potencia? No podemos hacer lo que llevamos haciendo. Sí, todo lo que estamos Vale. haciendo siempre estamos repitiendo. Simplemente te estoy diciendo que me lo digas para ver si estás ahí despierta y atenta. Pues el teorema fundamental de. Es que. Que no te pongas nerviosa bajo presión, no te preocupes. Vamos a ver, fíjate que tenemos, o bien utilizamos un teorema del cateto sobre C sub 3 y C' sub 3, por ejemplo, o bien calculamos el segmento de tangencia a mi circunferencia C sub 2. ¿Vale? Las dos opciones me valen. Entonces tú coges aquí este arco capaz, lo voy a hacer hacia lo contrario, que se ve un poquito mejor, este arco capaz, y sacas ahí ese punto T sub 1. ¿Vale? Vale. Y como la que me están pidiendo es la interior, pues fíjate que yo ya tengo mi problema resuelto. Es una vez he sacado yo ese arco capaz, que lo he hecho con este segmentito, me he sacado el punto medio de ese segmento y me he sacado ese punto de tangencia, lo voy a colocar en verde cantoso. Vale. Ahora lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues mi circunferencia tiene que ser tangente a C sub 2 por ese punto de ahí, T sub 1, pues ya tengo un lugar geométrico del centro de la solución, y por lo tanto tengo ahí mi solución. ¿Pero por qué tiene que pasar por ahí? Por T1. Porque fíjate que lo que nosotros estamos diciendo cuando resolvemos el problema fundamental de tangencias es, si yo cojo la circunferencia que tiene centro en el centro radical y es ortogonal a C sub 1, todas las del haz conjugado serán ortogonales a esa. Yo estoy diciendo que yo tengo aquí esta circunferencia que es ortogonal a mi solución. ¿Vale? Todas las del haz conjugado, las circunferencias que pasan por C sub 3 y C sub 3', son ortogonales a la azul. Habrá una exactamente que será ortogonal al azul por el punto T sub 1. Y al ser ortogonal al azul, que es ortogonal a C sub 2, esta circunferencia será tangente a C sub 2 por el punto T sub 1. Vale. Entonces, con esto ya tenemos esta circunferencia que es mi solución. Es la circunferencia, la voy a pintar en rojo, por ejemplo, que cumple las dos condiciones. Las tres condiciones. Pasa por T sub 1, es tangente a C sub 2 por T sub 1, también es tangente por el inverso de T sub 1, que será ese punto de ahí, T' sub 1, puesto una admiración en vez de un primo. Entonces fíjate que esta es otra manera de sacarlo. ¿Más cómoda o menos cómoda que la otra? Pues ya es cuestión de gustos. ¿Vale? ¿Viste un poco la idea? Sí. Si hay algo que he ido demasiado rápido, que no me haya parecido claro, dímelo. O sea, y lo vemos. No, simplemente que
¿Por qué? Es que no entiendo por qué algunas veces hacemos lo de las rectas esas y las rectas tangentes a las dos circunferencias y a veces no. Vale, la idea es, yo puedo hacer lo de las dos rectas tangentes cuando tengo un punto de paso. Entonces, si yo tengo un Vale. punto de paso, yo puedo hacer eso, porque puedo invertir en el punto de paso y a partir de ahí resolver. Si tienes el GM19, por ejemplo, el siguiente, no lo puedes hacer, porque no tienes punto de paso. Entonces, Vale. en el GM19 no puedes hacer lo de las dos rectas tangentes porque no tienes ese punto de paso. Además, lo mismo me pasa con el 20 y el 21, etcétera. Para poder invertir y que mi problema se convierta en determinar unas rectas que cumplen una determinada condición, necesito tener forzosamente un punto de paso. Si no tengo ese punto de paso, no puedo hacerlo. Además, si tengo un punto de paso, como es el caso de este problema, no siempre tengo garantía de que esa sea la manera más cómoda de hacerlo. ¿Cuándo sí que me están diciendo a gritos que lo haga de esa forma? Si me colocan el punto C3 en el eje radical de las dos circunferencias. Vale. Como es el caso de, tienes unos cuantos más adelante, no me acuerdo exactamente del número, pero el GM30, por ejemplo. En el GM30 me dicen, tienes un punto P y el punto P pertenece al eje radical de C1 y C2. Ahí me están diciendo a gritos que haga el problema invirtiendo en P, porque como P está en el eje radical de C1 y C2, tiene la misma potencia con respecto a C1 y con respecto a C2, y entonces simplemente la inversa de C1, si hago que la inversa de C1 sea C1', la inversa de C2 es C2', y está encima de C2, con lo cual directamente tengo el problema muchísimo más cómodo. Vale. Vale, entonces el criterio es punto de paso. Es lo que dijimos en la clase esa de repaso. Necesitas 3 condiciones para poder emplear cada una de las maneras de resolver. Insisto, bueno, punto de paso, puedes invertir en el punto de paso. Si los datos se cortan, puedes invertir en el punto de corte. Si tienes isogonalidad, puedes emplear esta propiedad que acabamos de resolver. Si no tienes ninguna de las 3 cosas, también puedes resolver el problema, pero este año pues no hemos llegado por falta de tiempo. ¿Vale? Que es lo que tienes en los apuntes en la parte del final, que es lo que se llama la generalización del método del problema de Apolonio. Pero ese es tu listillo. Entonces, coge, ¿no? Creo que está en vídeo la tutoría en la que conté esto. Fíjate que os hago una especie de esquema de cómo tengo que pensar en estos problemas y siempre es iguales. Tengo una pertenencia a un haz, empiezas a buscar a ver si tienes una pertenencia a un haz. Si no tienes una pertenencia a un haz, fíjate si tienes un punto de paso en el eje radical. Si tienes un punto de paso en el eje radical, invierte ahí. Y si no, pues miras qué condiciones tienes para ver cómo poder resolver. ¿Vale? Venga, más dudas, más preguntas. Vale, y si tenemos entonces 3 circunferencias y tiene que ser tangente a 3 circunferencias, elegimos, bueno, hacemos como lo que hemos hecho aquí. Pero 2 veces. Vale. Mira, lo hacemos en un momentito. O sea, simplemente empezar a plantearlo. Voy a emplear mis herramientas para no tener que hacer demasiado trabajo, ¿vale? Entonces, simplemente lo hacemos conceptualmente y lo vemos en un momento. Entonces, lo que yo te decía, yo tengo una cosa que me da directamente las circunferencias de inversión que relacionan estas dos. Entonces, tú fíjate que las circunferencias que sean tangentes a C y a D son o bien ortogonales a esta roja o bien diametrales a esta morada de aquí. ¿Vale? Las circunferencias que son tangentes a D y a E son o bien ortogonales a esta roja o bien diametrales a esta morada. ¿Vale? Insisto, todo esto lo he hecho calculando el centro de homotecia y después calculando la potencia de la inversión. Es decir, esto lleva mucho más trabajo de lo que yo estoy haciendo aquí. Pero fíjate que una vez que yo tengo eso, pues yo ya tengo una definido. Si tiene que ser ortogonal a esta y ortogonal a esta, pues lo único que tengo es una pertenencia a un haz, en este caso hiperbólico, en el que este es uno de los puntos límites de mi haz solución y este es otro de los puntos límites de mi haz solución. Si yo determino la solución de ese problema, tengo ya directamente cuáles las circunferencias que cumplen esa condición. Entonces es, una vez más, un problema fundamental de tangencia, sin necesidad de hacer absolutamente nada más. ¿Vale? Vale. Y ya está. No tiene más. Es farragoso más que nada porque tienes que repetir el mismo proceso. Tienes otro ejemplo en el GM26 que es exactamente lo mismo, pero como el problema tiene una cierta simetría, pues sabes que tienes que... Una de las circunferencias de estas es directamente la mediatriz de los centros de C1 y C2.
pues ahí te han simplificado un poquito el proceso para que no tengas que trabajar tanto. Pero esa es la mecánica que hay detrás. Vale. ¿Podría terminar este problema? Sí, lo terminamos en un momento. Tú tienes ahí esos dos puntos límites y tú ahora lo que estás diciendo es que quieres buscar una circunferencia. Me olvido de las inversiones negativas, que si quieres las hacemos después, que no cuesta nada. Y tú ahora lo que estás diciendo es, tú estás buscando una circunferencia que pertenezca al haz definido por esos dos puntos límites y sea tangente, por ejemplo, a esta de aquí, ¿vale? Entonces lo que dices es, bueno, voy a buscarme lo mismo de siempre, tengo que buscarme el centro radical del haz y esta circunferencia. Y eso lo puedes hacer de varias maneras. Puedes coger una circunferencia cualquiera del haz que corte AD o puedes coger el centro radical de, por ejemplo, el punto L1 y D. ¿Qué prefieres, circunferencia cualquiera o el eje radical del punto de la circunferencia? El eje radical mejor. Vale, pues entonces, ¿cómo sacamos ese eje radical? Simplemente cojo un arco capaz aquí, cojo este punto de tangencia T sub 0, cojo este segmento de tangencia y lo que estoy diciendo es que el punto medio de ese segmento de tangencia, este punto de lo voy a quitar, que no vale para nada, el punto medio de ese segmento de tangencia tiene la misma distancia con respecto, o sea, tiene la misma potencia con respecto a L1 que con respecto a C y por lo tanto contiene al eje radical de esas dos circunferencias, esta L1 de radio 0 y esta D que yo tengo aquí. Entonces, si hago la perpendicular a la línea de centros, desde ese punto, lo voy a llamar M, esta recta de aquí es el eje radical de L1 y D, ¿vale? Y por lo tanto, este punto de aquí es el centro radical. Bueno, no ha quedado muy bonito, pero me entendéis. Tenemos este centro radical. Además, en este caso, la circunferencia ortogonal es súper fácil de hacer porque como el haz solución es hiperbólico, directamente tiene que pasar por el S1 y el S2 y esto me permite determinar aquí esta circunferencia ortogonal que me determina inmediatamente los dos puntos de tangencia, T sub 1 y T sub 2. Y esto me da los dos lugares geométricos del centro de la solución, que son, voy a poner todo esto en otro color, por ejemplo en rosa. Y yo ya tengo ahí los centros de mis soluciones. Y esto se Fíjate. podría haber hecho con cualquier circunferencia, ¿no? De las tres. Sí, efectivamente. Vale. Si yo lo hubiera hecho con cualquiera de las tres circunferencias, fíjate que eso me lleva a esta solución de aquí, la voy a poner en, yo qué sé, rosita, claro, aunque no moleste demasiado. Tengo esta de aquí por un lado y esta otra de aquí por este otro lado. Y tenemos una que es tangente interior, es decir, que tiene las tres circunferencias al mismo lado, que es por fuera, y otro que tiene las tres circunferencias al mismo lado, que es por dentro. ¿Vale? Y me da igual qué posición tenga yo de las cosas, que mientras el haz siga siendo de la misma manera, esto funciona. ¿Vale? Entonces, fijaros que esto al final siempre lo reduzco a un problema fundamental de tangencias y no tengo que hacer nada más. Vale. Sin embargo, si lo que yo estoy buscando es una circunferencia que tenga, por ejemplo, a D por fuera y a C por fuera, pues entonces lo tengo que hacer con las otras, con las diametrales. Pero es la misma idea. Al final acabo sacando dos puntos de paso y en este caso el haz solución sería un haz elíptico, pero no tiene mayor dificultad. Claro que fíjate que en este problema yo tengo 8 circunferencias distintas que cumplen la condición, pues al final no me van a pedir las 8, me piden una en concreto y lo que tengo que hacer es asegurarme que estoy buscando las inversiones adecuadas para sacar la circunferencia que me están pidiendo. Vale. La inversión negativa se trata igual que la positiva. Lo que pasa es que es con diametralidad en vez de con ortogonalidad. O sea, si tú tienes la inversión negativa, déjame un segundito, aquí eran C, D y E las originales, ¿no? Vamos a ocultar todo esto y volver a tener aquí C, D. A ver, se me ha colgado. C, D y E. Estas son mis circunferencias originales
y me voy a quitar todas las rectas y me voy a quitar casi todos los puntos, todo esto fuera. Vale, fíjate, imagínate que tú estás buscando ahora, y los dos segmentos estos también fuera. Tú ahora estás buscando las circunferencias que están, no, estas no son soluciones, las circunferencias que están relacionadas por la inversión negativa. Yo tenía aquí estas dos, no, esta y esta. Tú estás buscando ahora las circunferencias que están relacionadas por estas dos inversiones, ¿vale? Bueno, pues la solución que estás buscando es diametral a ambas, porque la inversión relativa está relacionada con la diametralidad en vez de con la ortogonalidad. Entonces tú lo que tienes que hacer es determinar tu haz solución. Lo que tienes que hacer es buscar cuál es una circunferencia que sea diametral a estas dos. Pues tú tienes ahí tus dos centros de inversión, I sub 1 y sub 2. Sabes que este va a ser el eje radical de tu haz solución, de una manera o de otra. Y lo único que tienes que hacer es decir, bueno, pues tengo que determinar, si como tengo una diametralidad, lo único que hago es determinar los dos puntos de paso que tienen esas circunferencias. Pues, por ejemplo, coges perpendicular por aquí, perpendicular por aquí, perpendicular por aquí, tienes estas intersecciones y esta intersección de aquí, y tienes una circunferencia cualquiera que cumple la condición de que es diametral con ambas. Bueno, pues tú ya tienes aquí tus dos puntos fundamentales del haz. Este es f sub 1 y este es f sub 2. Y ahora te olvidas de todo lo demás. Si tú haces una circunferencia que pase por f sub 1, pase por f sub 2 y sea tangente a cualquiera de estas tres, también va a ser tangente a las otras dos. ¿Vale? Lo termino en un momento, si te parece. Voy a limpiar esto un poquito para que lo veamos. Y lo que estamos diciendo es que yo me he llevado ese segmento para acá en perpendicular y este segmento para acá en perpendicular. Eso es lo que he hecho yo para sacarme esa circunferencia. A partir de las dos circunferencias fundamentales de la inversión negativa, me he sacado una circunferencia cualquiera que pertenezca a mi haz solución, que es, por ejemplo, esta de aquí. Entonces, lo que te estaba diciendo, ahora lo que voy a hacer es voy a resolver el problema fundamental de tangencias para ese A de aquí. La mediatriz de f sub 1 y f sub 2 será la recta base. Y esta recta de aquí es el eje radical. ¿Qué hago? Pues cojo una circunferencia cualquiera de mi haz, determino cuál es el centro radical, pues fíjate que como ya he determinado una circunferencia cualquiera que es esta, que se me corta a D en esos dos puntos O y P, yo tengo directamente ese eje radical de manera inmediata y tengo ese centro radical de manera inmediata. Determino cuál es la potencia a ese eje radical. Me saco, vamos a ver, lo voy a decir con un arco capaz. Determino esa potencia. Esto me queda como muy por encima. A ver, déjame mirar una cosa. Ahí, para que no confunda que me parezca que me queda en otro sitio. Saco esta potencia de aquí. Este será el T sub 3, por ejemplo. Tengo una circunferencia que es perpendicular a esa. Esta es mi circunferencia ortogonal. Eso me da T sub 3 y T sub 4. Y ahora tengo otra vez más dos lugares geométricos de centro de soluciones. De T sub 3 a ese centro, de T sub 4 a ese centro. Eso me da este centro de aquí y este centro de aquí. Y eso me da esta solución de acá, que fíjate que es tangente a las tres circunferencias. Voy a poner en rojo para que se vea bien, ¿vale? Esta por un lado, que efectivamente es tangente a las tres circunferencias, y esta por otro lado, que también es tangente a las tres circunferencias. Y fíjate que en ambos casos tenemos lo que decíamos antes. Como hemos utilizado la inversión negativa que relaciona esta circunferencia y esta, entonces mi solución efectivamente separa a C y a D. Y como hemos cogido también esta inversión negativa que relaciona esta circunferencia y esta, entonces efectivamente mi solución separa cada una de ellas a C y a D.
¿Vale? Más o menos. Sí, es que este en concreto, como tiene 8 soluciones. Claro, tú tienes 8 soluciones y lo que haces es decir, vale, pues en función de qué solución me están pidiendo, saco una otra. Si te vas a los apuntes, déjame que los abra, que los tengo por aquí. Métrica Tengo yo. 1.3. Sí, pero es para compartiroslo, ya que lo estamos grabando, pues si en algún momento lo vea alguien más, que lo vea también. Si vamos a los apuntes de geometría métrica, te vas aquí a los bookmarks y vamos... Primero aquí tienes el resumen de inversión, no, esto es resumen de inversión de figuras, esto no tiene nada que ver. Rectas de D'Alembert, por aquí. Tienes dónde están las rectas de D'Alembert y aquí tienes, estas son tus 8 soluciones, ¿vale? Que son relacionadas con cada recta de D'Alembert. Y aquí tienes lo que te decía, las 3 circunferencias en el mismo subespacio, todos son inversiones positivas y aquí lo que tienes son rectas en otro semiespacio. Cada vez que tengas una circunferencia en semiespacios opuestos, entonces tienes que tener una inversión negativa. Y cuando tengas las circunferencias en el mismo semiespacio, tienes inversión positiva. Entonces, si a ti te están pidiendo una de estas dos soluciones, es la inversión positiva que relaciona C1 y C3 y las inversiones negativas que relacionan C2 con C3 y C1 con C2. ¿Vale? Y estas son todas las opciones posibles que tienes. Entonces, fíjate que te hacen un ejemplo, te dicen esta de aquí, y dices, vale, pues entonces son positiva con C1, C3, negativa con C2 y cualquiera de las otras dos. ¿Vale? Sí. Vale. Venga, ¿alguna cosilla más? No. Ahora. No. Bueno, sí. Cuéntame. Perdón. Está. Bueno. Cuando tenemos que hacerlo con tangente a una recta también, yo lo sé hacer, pero como que no entiendo por qué. O sea, como que no veo la explicación. Entonces... En el GM19, por ejemplo. Sí, exactamente. Vale. Fíjate que ahí estás haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso C3, pues da la casualidad que tiene radio infinito. Pero no es distinta para nada en absoluto. Tú haces exactamente el mismo proceso que hacías antes. Tú dices, venga, yo tengo una recta y 2 circunferencias. Estas dos, por ejemplo. Vuelves a mirar los 3 tipos de maneras de resolver. ¿Tengo punto de paso? No, pues no puedo hacer una simplificación de las soluciones. ¿Mis datos se cortan? No, pues no puedo hacer una simplificación de los datos. Entonces, ¿tengo isogonalidad? Sí, pues lo único que puedo hacer entonces es hacer esa tercera manera de trabajar y es hacer las inversiones que conviertan un elemento en otro. Pero fíjate que en este caso la recta, la voy a llamar aquí en vez para que no la llamo igual, ¿vale? Tienes R, tienes C y tienes D. Tú puedes volver a seguir haciendo lo mismo. Tú puedes hacer la inversión que convierte R en C y funciona exactamente igual. De hecho, incluso es más sencillo que determinar la inversión que convierte una circunferencia en otra. Nosotros sabemos que la inversión que convierte una recta en una circunferencia, pues tenemos dos opciones. O bien tenemos una inversión positiva en la parte de arriba, esta de aquí y más, o bien tengo una inversión negativa en la parte de abajo. En función de qué tipo de solución me estén pidiendo, tendré que utilizar una y la otra. Si me están pidiendo una circunferencia aquí, ¿vale? Que tenga al mismo lado, si están pidiendo la circunferencia esta pequeñita, C está por fuera, R está por fuera, pues esas dos inversiones, esa circunferencia está relacionada por una inversión positiva y me quedo con la I más. Que me piden una que esté por aquí, que quede, por ejemplo, C por dentro y R por fuera, pues entonces esas dos soluciones esa solución está relacionada por la inversión negativa. Y no tiene más que eso. Al final lo único que haces es decir, vale, pues cojo esa inversión de aquí, cojo un punto cualquiera en objeto este, el inverso de ese punto G va a ser este punto de aquí, G'. Lo único que tengo que hacer es determinar la potencia de inversión que convierte G en G', pues arco capaz, perpendicular, punto de corte, ya tengo ahí esta casu I, ya tengo la circunferencia fundamental de la inversión. En esta inversión que transforma C en R, ¿vale? Esa inversión positiva. Entonces, la idea, la gracia que tiene esto es, una vez más, si yo cojo
una circunferencia que sea tangente a la recta por G' y tangente a la circunferencia por G, esta circunferencia de aquí, efectivamente es ortogonal a la circunferencia roja. Y de esas estoy buscando pues la que además sea tangente a esta. Repito el mismo proceso con D y acabo llegando a ortogonalidad y ortogonalidad más tangente a una recta. Pues es hacer el problema fundamental de tangencias y resolverlo. ¿Vale? Este lo tienes también hecho en una de las tutorías de métrica que hicimos, este exactamente. Entonces, viendo que esa es la idea con la que estamos trabajando, viendo la idea de la isogonalidad me permite hacer soluciones dobles en una inversión que convierte una figura en la otra, intenta mirar ese vídeo y a ver si miras de dónde salen las cosas. ¿Vale? Vale, vale, muchas Y gracias. si tienes cualquier problema, me lo dices y vemos otra tutoría. Vale, gracias. ¿Alguna cosilla más o lo dejamos aquí en una hora clavada? Por Pues mí, yo lo dejaría. Muy bien. Pues nada, espero que os haya servido. Sí, mucho. Hala, disfrutar de las vacaciones. Hasta luego. Igualmente, hasta muchísimas luego. gracias. Gracias. Sí. Nada.